Bien, buenos días nuevamente. Estaremos conversando sobre herencia ligada al sexo. Tengan la amabilidad de cerrar los micrófonos, aquellas personas que tienen micrófonos abiertos, por favor. Perfecto. Entonces, como ustedes pues habrán revisado en su programa, estamos trabajando en el día de hoy con los patrones de herencia no mendelianos, es decir, aquellos cuya forma de transmisión de los caracteres no sigue el patrón mendeliano. ¿Ok? Entonces, ustedes estuvieron observando, pues en el video anterior, el patrón de herencia donde ocurre la dominancia incompleta, también llamada herencia intermedia, y por otro lado, la codominancia. En este caso trabajaremos con la herencia ligada al sexo. Ojo, lo más importante con respecto a este patrón de herencia es conocer los detalles, las informaciones vinculadas con las características de los cromosomas sexuales. La mayor diferencia para empezar a entender este patrón de herencia es tener claro, señores, mucha atención, es tener claro que la información hereditaria que se transmite de una generación a otra, en este patrón de herencia solamente será tomada en consideración los cromosomas sexuales. Recordemos que los cromosomas sexuales están en todas nuestras células. Entonces, lo que vamos a aprender es de qué forma se transmite la información hereditaria de una generación a otra, pero la información que está localizada en los cromosomas sexuales. Cuando estuvimos trabajando la herencia mendeliana o autosómica, nosotros teníamos nuestra atención focalizada en los autosomas. Recuerden que como de costumbre, nuestro organismo modelo para explicar es Homo sapiens. En el caso de Homo sapiens, tiene un total de 46 cromosomas. 44 son autosomas y un par de cromosomas sexuales. Entonces, vamos a estar trabajando con el patrón de herencia ligado al sexo, es decir, ligado a aquella información localizada en los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son dos. Tenemos el cromosoma X y tenemos también otro cromosoma que es el cromosoma Y. En lo que respecta al X, espero que estén viendo la manita del cursor, es un cromosoma enorme que tiene bastante genes, muchos genes, cerca de 1000 genes, y es de gran tamaño. Si hay tantos genes, quiere decir que hay mucha información de gran importancia para los organismos. En el caso del cromosoma Y, es un cromosoma pequeñito y tiene pocas docenas de genes. Básicamente, la mayor parte de los genes localizados en el cromosoma Y están vinculados con la masculinidad. Tenemos aquí el par de cromosomas sexuales, son diagramas. Son micrografías, son imágenes de micrografías, ¿verdad? Vistas en tamaño grandote, pero esto lo que es una ilustración, una representación, aquí a mi derecha, de estos cromosomas. Como podemos observar, aquí también se ve la enorme diferencia entre unos y otros. Dado su gran diferencia, el par de cromosomas sexuales no son homólogos, ¿ok? Es decir, X y Y no son homólogos. Y es muy fácil de visualizar. Incluso aquí, pues, esta información en amarillo nos facilita observar las regiones no homólogas, es decir, que no comparten información. Tienen algunas regiones que se llaman pseudoautosómicas, donde ellos comparten algunos genes, es decir, que durante la meiosis ellos pueden intercambiar puede haber recombinación. Entonces,
¿Qué importancia tiene esto? Es fundamental para poder entender el patrón de herencia. Eso por un lado, en cuanto a la estructura, a la morfología y estructura totalmente diferentes, a la cantidad de genes, es decir, de información que poseen, pero hay otro elemento importante y es el siguiente. Las hembras, pues, poseen 2 cromosomas X. Recuerden que la configuración desde el punto de vista de los cromosomas sexuales es la siguiente. La presencia de un cromosoma X y un cromosoma Y indica que el individuo es de sexo masculino, es macho. Y la presencia de 2 cromosomas X indica que este individuo es del sexo femenino. Por favor, esa persona que está hablando, por favor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con respecto a esta disparidad en cuanto a la información genética de hombres y mujeres, de hembras y machos, con respecto a la cantidad de genes que hay en X y la cantidad de genes que hay en Y? Me explico. Vamos a poner otra imagen donde yo pueda... Ok. La configuración, como les estaba diciendo hace un ratito, vamos a poner... Yo lo que quiero que observen aquí es la presencia de 2 cromosomas X en el caso de una mujer y en el caso de un macho, de un cromosoma X y un cromosoma Y. Básicamente he colocado esta imagen para que ustedes puedan observar a lo que me estoy refiriendo. La hembra tiene doble cantidad de información con respecto al varón, que tiene solamente un cromosoma X. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, si nos llevamos de eso, entonces las mujeres tienen el doble de información y por lo tanto el doble de productos derivados de estos genes. Sería el pensamiento lógico. Sin embargo, esto no ocurre de esta manera. Vamos a explicar. Tenemos un fenómeno que le da, no es un fenómeno, sino tenemos una explicación que le da, que nos explica qué ocurre en este caso. Estamos observando aquí, en este esquema que es ovalado, un óvulo fecundado. Y en este caso, este óvulo fue fecundado por un espermatozoide que, por supuesto, sabemos que son células sexuales haploides, y este espermatozoide, pues el gameto contenía, recordemos que en la fecundación el óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide con un cromosoma sexual X o con un cromosoma Y. En este caso, el óvulo fue fecundado por un espermatozoide con la información de un X. Por lo tanto, el cigoto, óvulo fecundado, tiene la configuración XX. Quiere decir que este individuo es femenino. La X con una P significa pues la información genética que aportó el padre desde el punto de vista sexual, aportó un cromosoma X, y en el caso de la madre, por supuesto, ella solamente aporta X. Por lo tanto, una hembra, información paterna, información materna. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que queremos básicamente es explicar el fenómeno que permite que los individuos del sexo femenino no tengan con respecto al varón una doble dosis, sino que hay una compensación de dosis o de carga. Y lo que ocurre es la inactivación de uno de los cromosomas de la hembra, que ocurre pues de manera al azar en las primeras semanas de la vida embrionaria. En cada una de las células va a ocurrir una inactivación en esas primeras células y luego pues la descendencia de estas células, cuando se dividan, van a heredar esa inactivación. Aquí hay un ejemplo
de esto que estoy diciendo. Es el óvulo fecundado, como ya dije. Esta es la información de origen materno y paterno, y estas son las primeras divisiones celulares. Vamos a tener aquí que, perdón, en azul, lo que está representando es un cromosoma de origen paterno inactivo, o un cromosoma inactivo, perdón, y en la otra célula de origen materno va a haber, vamos a ver si yo no los confundo. En ambas células van a haber cromosomas de origen paterno y de origen materno. Entonces, lo que queremos decir aquí es que esta célula que está en un recuadro está inactiva, y esa célula que se inactivó era una célula materna, era un cromosoma X materno, y se ve la célula azulita porque el cromosoma que está activo es el paterno. En el otro ejemplo, en la otra célula, aquí lo que estamos representando es que en este caso, el cromosoma que está en el cuadrito que se inactivó fue el paterno, y por lo tanto, el que se está expresando es el materno. Eso es lo que queremos decir. Luego de que ocurre esta inactivación en las primeras células, su descendencia va a heredar la inactivación, y así sucesivamente con las demás generaciones de cada una de estas células. Por lo tanto, la hembra en su organismo va a expresar como si fuera un mosaico. La hembra expresa tanto alelos de origen paterno como alelos de origen materno, y esta imagen es preciosa porque lo que está representando son tejidos en donde vamos a tener un mosaico producido por la activación diferencial en aquel momento y su descendencia de la inactivación, perdón, diferencial en las primeras células embrionarias, y posteriormente en la descendencia de estas células y luego en los tejidos de esta mujer que está aquí representada. Necesitamos que ustedes lean el capítulo 5 del libro de genética médica, donde pues se habla en detalle del proceso de inactivación del cromosoma X. Este descubrimiento fue realizado por Mary Lyon, una bióloga inglesa, y pues ella fue la que pudo pues descubrir este fenómeno. Posteriormente, pues ha habido evidencias de diferentes tipos, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista, en el caso hay una raza de gatos en el cual nosotros podemos observar que las hembras tienen parches en su pelaje de colores muchas veces naranja y negro, y en el caso de los machos solamente tienen un solo color del pelaje. Esto es representando también cómo la hembra expresa los alelos para color de pelaje que están ligados al sexo. Ella expresa como si fuera un collage en este caso, lo que vemos aquí como mosaico, pues en el pelaje del gato se ve como si fuera un collage de manchas negras y naranja en gatas de sexo femenino, mientras que en el gato masculino no se observa esto, porque algo muy importante que no he mencionado es lo siguiente: los machos, al tener un solo cromosoma X, pues los machos no van a ser ni homocigóticos ni heterocigóticos, sino que se van a llamar hemicigóticos. El macho solamente, como tiene un solo cromosoma X, pues ahí no podemos hablar de genes dominantes y genes recesivos. ¿Por qué? Porque todos los genes que él tiene en el cromosoma X, sean genes normales o genes afectados, él los va a expresar todos. Es muy, muy importante que ustedes entiendan esto. Por eso nos estamos tomando un tiempecito importante para explicar el tema de los cromosomas sexuales, de su diferencia, de la inactivación del cromosoma X en hembras y de la hemicigosis, es decir, el varón solamente posee la mitad de la información, solamente tiene un alelo para cada una
pues, de los genes que están acá, porque no tiene un homólogo en el que se encuentre la misma información de manera alterna, como ocurre en los pares de homólogos, en los autosomas, y como ocurre en las hembras que sí tienen 2 cromosomas X. Por lo tanto, como dice aquí, si hay una enfermedad ligada al X recesiva, ustedes saben que en la herencia autosómica se necesitaban 2 genes recesivos para poder expresar esa condición. Pero en el caso de la herencia ligada al X recesivo, en el macho, con un solo alelo recesivo, él va a expresar la condición, ya sea el rasgo en particular o una enfermedad producto de una mutación. Por lo tanto, como dice aquí, va a ser mucho más frecuente una enfermedad ligada al X recesivo en varones que en hembras. Eso es una de las características más importantes del patrón de herencia ligado al sexo, específicamente ligado al X. Hay algo más que quiero agregar en esta parte. Recuerden que les recomendé realizar la lectura, deben hacer la lectura del capítulo 5 específicamente por el momento, lo que respecta a herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo va a tener pues dos tipos: herencia ligada al X, es decir, herencia ligada al cromosoma X, y herencia ligada al Y. Dentro de la herencia ligada al X, vamos a tener herencia ligada al X dominante y herencia ligada al X recesivo. En cuanto a la herencia ligada al Y, como dijimos ahorita, hay muy pocos genes en este cromosoma, en su mayoría son vinculados con características sexuales masculinas, y lo más relevante que podemos decir de este patrón de herencia ligado al Y es que se transmite, ojo, de padre a hijos varones. Este patrón de herencia también se llama herencia holándrica. En el caso del cromosoma X, pues el cromosoma X lo hereda la madre a sus hijos varones y el padre a sus hijas hembras. Son 2 características muy relevantes del patrón de herencia ligado al sexo. Entonces, continuamos. Aquí lo que estamos haciendo es, pues, al mismo tiempo una introducción, pero también haciendo hincapié en los aspectos más importantes, porque esta presentación, por supuesto, no sustituye pues la lectura y el estudio que usted va a realizar del capítulo 5, específicamente en lo que respecta a herencia ligada al sexo. Otra cosa importante con relación a la inactivación del cromosoma X es lo siguiente: la inactivación no es total, no es completa. Por otro lado, hay una evidencia desde el punto de vista citológico de la inactivación, y es lo que se llama cromatina sexual o cromatina o corpúsculo de Barr. En su libro de genética médica usted va a encontrar una micrografía donde se ve pues este corpúsculo que pues es producto del superenrollamiento de la cromatina y de una serie de procesos que evitan que este pues cromosoma pueda expresarse. Vamos a continuar. Aquí pues estamos mostrando una imagen para tratar una de las condiciones interesantes, importantes, uno de los ejemplos clásicos del patrón de herencia ligado al sexo. Para ello se le hace una pregunta, y es que ¿qué número ustedes ven de lejos? Ustedes se alejan de la pantalla y díganme qué número ustedes observan en la pantalla. El 5 puedo observar. Ok, Barwin dice que él observa el 5. Ok, entonces muy bien. Entonces, si usted ve el número 5, usted tiene visión normal. Si ve lo que ve es el número 2, entonces usted es una persona que no ve los colores verde y rojo, que son los que están delimitando la imagen para que aparezca el 5.
tenemos pues genes responsables de que podamos, genes que codifican proteínas asociadas con la visión a los colores rojo y verde. Y estas proteínas se encuentran pues en nuestros ojos. Y estos genes responsables de producir estas proteínas están localizados en el cromosoma X. Bien, entonces, a ver, me voy a adelantar aquí para hablar un poquitito sobre este gen. Este gen es el OPN11W y se encuentra en el locus XQ, es decir, en el cromosoma QX, en el brazo Q, que es el brazo largo, y en la región 28. Aquí en esta zona es que está localizado este gen. Entonces, este gen codifica para la producción de proteínas asociadas con unos pigmentos fotorreceptores en las células del cono del ojo. Si hay una mutación en alguno de estos genes, entonces los pigmentos fotorreceptores no serán producidos, por lo tanto el ojo se le hará difícil distinguir entre una longitud de onda y otra, y por lo tanto entonces no se verá, no podrá captar pues esta longitud de onda y se van a manifestar como una ceguera. Entonces, como ustedes podrán observar, donde se encuentra este gen, está en una región no homóloga con respecto al cromosoma X, al cromosoma Y, por lo tanto, pues si ocurre un daño en este cromosoma, en un individuo del sexo masculino, lamentablemente él no tendrá un gen alterno en el cromosoma Y y por lo tanto expresa la condición. Es importante que entiendan cómo ocurre esto para que puedan comprender lo que estamos explicando. Entonces, tenemos aquí básicamente unos genotipos. ¿Qué es lo que me interesa sobre estos genotipos? Primero, estamos observando que a diferencia de la herencia autosómica, en la herencia ligada al X, que es la que vamos a estar trabajando ahora, aparece siempre una X. Porque en este patrón de herencia nosotros necesitamos conocer el sexo de los individuos que están participando. Los alelos se van a colocar encima de la X. Aquí faltó colocar una X, pero yo no voy a usar el tiempo. Antes de subir esta presentación, yo voy a colocar la X aquí porque tiene que ser XN mayúscula, visión normal, y XN minúscula, daltonismo. Estamos presentando individuos diploides, por lo tanto tienen los dos cromosomas sexuales. Este individuo es una mujer normal. Este hombre es un hombre normal porque tiene su X, su N mayúscula con la X. El D, vemos que la Y no tiene alelos porque nosotros estamos trabajando con herencia ligada al X. Aparte de que en la Y no hay un alelo correspondiente a este gen. Seguimos con la mujer. Vemos aquí que, bueno, vamos a seguir con el hombre. Vamos a finalizar con el hombre. En el caso del hombre, un hombre afectado va a tener una X con una N minúscula. En el caso de la hembra, es muy raro una hembra afectada. ¿Por qué? Porque como la mujer, imagínense que ella tenga un gen recesivo para daltonismo, pero ella tiene, como en el caso de abajo, podría tener un gen activo en alguna de sus células con el alelo normal. Por lo tanto, muy difícilmente ella pueda estar del todo afectada. Se dice que señores, se dice que en el caso de los varones, las probabilidades pueden ser una en 10.000, pero en el caso de las hembras es una en 100 millones. Es decir, que la probabilidad de mujeres afectadas es mínima. Dice que prácticamente no se observan hembras afectadas.
Por último, tenemos el genotipo XN mayúscula, XN minúscula, que es una hembra heterocigótica, dado que el gen dominante es el responsable de la visión normal. Esta mujer va a ser totalmente normal. Ella va a observar los colores, pero desde el punto de vista genotípico, ella es heterocigótica. Y recuerden que a los heterocigóticos que portan un alelo defectuoso le decimos portador. Estamos colocándolo entre paréntesis porque portador no es un fenotipo. Portador es simplemente el nombre que nosotros le decimos a un individuo heterocigótico. El genotipo es heterocigótico, pero en un problema yo puedo referirme a una mujer heterocigótica, a una mujer portadora, porque pudiera ser un problema o una evaluación, pero a la hora de responder ustedes tienen que referirse por lo general si es normal, si es heterocigótica, que es una mujer normal. Vamos a continuar, que tenemos un ejemplo para esto. Tengo un ejemplo aquí en el cual estamos, hay una pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo daltónico en el cruce entre un hombre normal y una madre normal, entre paréntesis portadora? ¿Por qué le ponemos portadora aquí? Porque queremos que usted sepa que esta mujer es heterocigótica. Yo puedo poner normal, y si yo no pongo portador, usted no sabe si ella es heterocigótica o homocigótica. Si yo no pongo nada, usted va a asumir lo que usted decida, porque tanto heterocigótico como homocigótico dominante en este caso es normal. Tiene que ir captando las ideas más relevantes siempre para que usted no se pierda. Presentamos entonces el genotipo de una mujer normal, heterocigótica, que se cruza con un hombre normal, y queremos saber qué probabilidades tienen de tener un individuo daltónico. Entonces, el genotipo, ¿verdad? Aquí lo ponemos, como ya sabemos, pues lo que estamos haciendo aquí es generando los gametos, ¿verdad? Segregamos aquí y cruzamos como ya sabemos. Vamos a tener esta distribución. Aquí, mucha atención, aquí hay un error. Ok, esto hay que corregirlo. Estos individuos, no, esto está bien, perdón, esto está bien, porque esta es su proporción genotípica y proporción fenotípica, está perfecto. Tenemos que, aquí la clave de los alelos está correcto, como yo les dije ahorita, que debe ser. Vamos al reporte de las proporciones genotípicas y fenotípicas. Ven que ahora, a diferencia de antes, dividimos las hembras de los machos, porque esto es herencia ligada al sexo. Vemos que la proporción genotípica de las hembras, esto que está aquí, lo reportamos aquí, un medio para X, N mayúscula, N minúscula, y otro medio para X, N mayúscula, N mayúscula. Esto me va a dar 2 de 2 hembras normales. En el caso de los machos, tengo un medio N, XN mayúscula, Y un medio XN mayúscula, N minúscula, Y, lo que me va a reportar que hay un 50% de probabilidad de varones daltónicos y un 50% de probabilidad de varones normales. Yo voy a subir la presentación durante el break para que ustedes puedan, si quieren hacer alguna pregunta, cuando regresemos. ¿Ok? Aquí tenemos otra enfermedad asociada a la herencia, ligada al sexo, y vamos a tener el receso durante unos minutos. No se vayan lejos para que entonces cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes puedan realizarla.